Bendiciones y bienvenido una vez más a este nuestro devocional con la Biblia abierta. Venimos compartiendo con ustedes una serie que hemos titulado Anhelo por la casa de Dios, basándonos en el Salmo 84. Queremos seguir compartiendo este tema, esta serie con ustedes y seguiremos hablando sobre el aspecto en sí de lo que habíamos dicho del Salmo 84 como ese salmo que es una perla. Y ya hemos hablado de lo que es anhelar ardientemente estar en los atrios, estar en la casa, estar en el templo del Señor. Cuán amables son tus moradas. Esa palabra traducida como morada también puede ser traducida como tabernáculo, por lo que quizás uno o más de los hijos de Coré hayan compuesto este salmo en los días del tabernáculo. También puede ser que antes de reedificar el templo de una manera histórica y pintoresca, de pronto ellos o el salmista estaba inspirado en cómo le gustaría ver la morada, el templo o la casa del Señor, o el mismo tabernáculo, porque cuando está hablando y dice, son tus moradas, es tu tabernáculo, cuán amable es estar en tu presencia. Y citábamos en días pasados la expresión del salmista que dice, el estar en tu presencia, el estar allí, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y miramos algunos detalles porque les decíamos también que estábamos a manera de introducción. Y esos detalles que miramos era como decir las consecuencias de estar ahí en ese lugar. Y lo que el salmista está expresando a través del Salmo 84. Y pues como les decía, este salmista estaba inspirado en la casa de Dios. Y de pronto este salmista estaba escribiendo este salmo en los días del tabernáculo. O también puede ser que estaba refiriéndose al templo de una manera histórica o pintoresca. Pero lo que sí es claro es el amor que él siente, pues su expresión da a entender que él amaba la casa de Dios. Ya fuera una tienda, ya fuera una casa, un edificio permanente, él consideraba sus moradas o las moradas de Dios eran hermosas. Él consideraba que eso era hermoso. Bíblicamente hablando, encontramos varios términos para lo que es casa de Dios. Entre esos términos encontramos santuario, tabernáculo y templo. Estos tres términos, los cuales son necesarios estudiar para poder darle el valor a la esencia necesaria de la misma. Dice un dicho popular que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y de pronto sea una manera especial de nosotros poder captar el valor o la esencia necesaria del lugar donde nos congregamos. Porque muchas veces no le damos la importancia necesaria. Muchas veces no tenemos en cuenta la necesidad en sí que hay de tener un lugar
para reunirnos, para adorar y exaltar al Señor. Un tiempo, en uno de estos devocionales, les dije que no importaba si estabas debajo de una enramada, un lugar hecho de hojas, de palmas, o estuvieras debajo de un árbol, o estuvieras en un edificio para exaltar y glorificar al Señor. No hay un lugar específico para exaltar y glorificar al Señor, porque nosotros sabemos que nuestra alabanza y nuestra adoración a Él sale de nuestro corazón. Pero sí debe haber un lugar específico donde reunirnos como pueblo, como iglesia, para adorar al Señor. Y hemos perdido la esencia de esto porque se nos ha enseñado, y bíblicamente así es, pero muchas veces le damos la mala interpretación a la palabra de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y donde estamos nosotros, allí está el Señor. Pero el Señor Jesús mismo usó una frase muy especial que quiero traerla aquí a relucir, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Entonces, para poder nosotros darle la importancia a lo que es tener el anhelo o el deseo, las ganas de estar en la casa de Dios, tendríamos que estudiar un poquito estos términos. Santuario. En el libro de Éxodo, capítulo 25, los versículos 8 y 9, están hablando allí del santuario y el tabernáculo que el Señor le dijo a Moisés que construyera. Y dice la Escritura, ahí en Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9, y el Señor le dice a Moisés, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahí encontramos los 2 primeros términos que tenemos aquí para hablar de la casa de Dios. Y estamos hablando es en sí del anhelo, pero para poder tener un anhelo tenemos que saber de dónde viene ese deseo por la casa de Dios y de dónde viene el poder reunirnos, poder congregarnos. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el plan? Y a mí me llama la atención el deseo de Dios, porque aquí está el deseo de Dios en el versículo 8. El Señor le dice a Moisés, y harán un santuario para mí. O sea, hay una decisión. Ustedes van a construir algo, pero eso es para mí. Y allí está, y habitaré en medio de ellos. Está el deseo de Dios. O sea que el construir un santuario, el construir un tabernáculo o el construir un templo está en el corazón de Dios. No en el corazón del hombre, fíjate tú, sino en el corazón de Dios. Y si el deseo de Dios es habitar en medio de nosotros, ¿cuánto más deberá ser el anhelo de nosotros, el deseo de Dios? De buscarle y que Él esté en medio de nosotros y que podamos sentirlo. Antes de seguir con estos temas o estas palabras o estas expresiones o estos términos que tenemos acá de santuario, tabernáculo y templo. En el santuario encontramos protagonistas, voy a llamarles así, ojalá no sea yo malinterpretado. El primer protagonista que encontramos es Dios mismo, dándole la orden a Moisés para construir el santuario, para construir el tabernáculo.
Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 29, dice lo siguiente. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Estoy aquí analizando, según este texto, que Dios es el primer protagonista, según Éxodo, que quería que se construyera un santuario, un tabernáculo. Y luego aquí en Crónicas, el narrador de Crónicas, el escritor de este libro, está hablando del sitio donde estaba en ese entonces el tabernáculo. Y dice allí quién era el que lo había hecho. Es el segundo protagonista, Moisés. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto. El templo también tiene protagonista. Y es Dios mismo también el protagonista. Y acá el segundo protagonista es David, que tiene el deseo en el corazón de construir un templo. En los tres, tanto en el santuario como el tabernáculo y el templo, el protagonista es Dios. Y en cuanto a la edificación y a la construcción, los protagonistas son Moisés, David, y luego en sí quien construye el templo es Salomón, que también sería el protagonista. Acá en este caso David tiene el deseo de construir el templo. Pero no sería tanto entonces el deseo de David, sino más bien el deseo de Dios, que quería habitar en medio de su pueblo. Y quiero que vayas conmigo a 2 de Samuel capítulo 7. Y quiero leer el pasaje completo porque es necesario hacerlo. Y esté atento porque a algo nos quiere llevar el Señor a través del Espíritu Santo en este espacio, en esta enseñanza. Porque tenemos que tener un deseo, un anhelo ferviente por la casa de Dios. Tanto es el anhelo o el deseo de la casa de Dios que el mismo salmista dice: entrad por sus puertas con acción de gracia. O sea, cuando uno va al lugar de adoración, al lugar que se ha escogido para exaltar al Señor, donde voy allí con mis hermanos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, debo entrar con alegría, con regocijo. Y mira lo que dice la Escritura en 2 de Samuel capítulo 7, versículos 1 al 16. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo
en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, y los inicuos le aflijan más como al principio. Y desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno en tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente y para siempre. Qué hermoso es esto, el poder captar y leer esta gran bendición cuando David está deseando en su corazón construir o hacer casa o templo al Señor. Y él mira que él está habitando en casa de cedro, o sea, tenía ya su casa como rey, pero que la casa de Dios estaba en cortinas. Y ya escuchaste el relato, lo que nos narra la Escritura en cuanto a esto. Pero yo quiero ir más allá de esto, porque es necesario que lo captemos y lo entendamos, porque muchas veces nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es porque nosotros tenemos la inquietud o el interés. Antes de que tú te inquietes a hacer algo, ya Dios lo ha pensado y lo ha sentido en el corazón. Y el Señor le dice a David, en este caso, que me llama tanto la atención, primero que David tenía el deseo. Porque el versículo 1 del capítulo 7 de Primera de Samuel dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, ya estaba bien. Yo no sé si esto te viene a memoria cuando vamos allá al libro de Ageo, que estaban todos en sus casas bien, a pesar de que había ruina, por decirlo así. No había un lugar donde adorar al Señor, porque la casa del Señor en ese entonces, en el tiempo de Jehová, estaba destruida. Acá en este caso David está diciendo: bueno, yo vivo en mi casa, una casa de cedro bien elegante, bien hermosa, y la casa del Señor está en cortinas. Pero lo que hay allí, esto lo vamos a hablar más tarde, más adelante, en otra oportunidad. Pero a lo que yo voy es a esto. Mira lo que dice el Señor. Lo que le va a decir Natán a David: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Estoy en el versículo 9 de 2 de Samuel capítulo 7. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Le está diciendo el Señor a David el propósito que él tenía, primero de dónde lo sacó, dónde estaba, para que entonces él viniera a posesionarse en el lugar que Dios lo puso. Yo no sé si te estás identificando con esto, pero sigamos allí. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, dice el Señor, que le diga Natán a David: yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Yo seré el que haré la obra, le dice el Señor a David, o le manda decir el Señor a David a través del profeta Natán. Yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Y dice el versículo 11:
desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso sobre tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Está escuchando usted? Y esto no va a ser en tu tiempo, porque no eres tú el que lo vas a hacer. Y dice el texto allí: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de sus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Cuando tú quieres hacer algo, ya Dios lo tiene planteado en el corazón y te lo ha puesto a ti. Yo no sé si usted sigue conmigo, pero cuando nosotros escuchamos esto, o sea, cuando yo lo escucho personalmente, yo me confronto. Yo deseo hacer algo para la obra del Señor como ministro y quiero esforzarme y hago lo posible, pero se me olvida muchas veces que antes de que yo lo intente, ya Dios lo tiene pensado en su corazón y lo ha puesto en nosotros. Quiero culminar con esto en el día de hoy. No importa el nombre que se le dé a la casa. No importa el nombre que se le diga. Acá lo que influye o lo que importa es el deseo de tu corazón para la obra del Señor, para el servicio del Señor, o el deseo de tu corazón para glorificarle. Lo que importa aquí o lo que implica aquí, según el salmista, el Salmo 84, es el anhelo, el deseo, las ganas de estar dentro de la casa del Señor. Es el propósito, el fin, el plan es. El propósito de esto es saber que hay un deseo en nuestro corazón. Y ese deseo de que tú te congregues, de que tú estés en la casa del Señor, no es tuyo, es de Dios. Por eso es que te decía ayer, cuando un cristiano, cuando un hombre, cuando una mujer de Dios no va a un servicio, cualquiera que éste sea, y está habituado, acostumbrado a ir, no estoy diciendo que, hablando de tu devocional personal, de tu tiempo a solas con Dios, sino de la reunión de ir al lugar de adoración, cuando un cristiano, un hombre, una mujer de Dios, por X o Y motivo, no asiste, no va, eso tiene que afectarle. Sentir contrictado el corazón de no poder asistir. Amado, acá hace mención el salmista y anhela y desea los atrios. Ya hablando de atrio, atrio es una de las partes del tabernáculo. Esto lo hablaremos en otra oportunidad. Pero el salmista consideraba esas moradas hermosas y amables. Amables es queridas, amadas. Este es un lenguaje poético, amoroso. Indica esto que amaba él estar en la casa del Señor. Lloviere, tronare o relampagueare. Él quería estar en la casa del Señor, llámese santuario, tabernáculo o templo. Y él dice, quiero culminar con esto. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ese es el deseo del salmista, el anhelo por la casa de Dios. ¿Es tu deseo? ¿Es tu anhelo? Es lo mismo que dice el salmista en el Salmo capítulo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo.
Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, y para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. No hay motivo para no poder tener un anhelo por la casa de Dios. No hay motivo por dejar de congregarse. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. Te insto en el nombre de Jesús. Sigue buscando su presencia. Sigue buscando tu rostro. Y no dejes de congregarte. Busca dónde congregarte. Y verás que cada día más serás bendecido por el Señor. Porque el anhelo de Él es que tú te congregues. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.